solo para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, nos presentamos tu iglesia, promesas y bendiciones delante de ti, en cada casa, en cada ciudad, en cada país. Señor, gracias por todas estas pantallas que hoy se han abierto y los podemos ver, nos podemos ver las caras, y que podamos seguir así todos hasta al fin de nuestra reunión. Y que hoy, Señor, por todas las redes sociales donde llegue este mensaje de el desfallecimiento y la depresión, toque muchos corazones como tocó el mío. Señor, gracias por permitirnos estar en esta mañana. Declaramos, Señor, que hoy pasarán cosas hermosas. Reconocemos que somos pecadores delante de ti, que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra, misión y hecho. Nos arrepentimos y creemos, Señor, que necesitamos cada día reconocerte, porque como decía la alabanza, no te apartes de mí, porque sin ti nada puedo hacer. Gracias, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Este mensaje lo tengo hace rato en mi corazón, no fue de ayer, de hablar de por qué desfallecemos, por qué nos deprimimos. La primera parte lo voy a hablar para todas las personas y en la segunda parte me involucro yo como pastor en mis desfallecimientos y mis depresiones. Y esto comienza con un relato que es el fragor de una batalla donde un hombre como el rey David se debilitó y desfalleció, y que lo mismo podría escribirse de todos los hombres y mujeres del Señor que están al día de hoy desfalleciendo. Todos nosotros sufrimos ataques de depresión y por más alegres que seamos habitualmente, suceden intervalos donde experimentamos ese abatimiento. Los fuertes no estarán siempre vigorosos, ni los sabios siempre estarán listos. Tampoco aquellos valientes se mostrarán invariablemente valerosos, ni los joviales felices. Puede haber de vez en cuando hombres y mujeres de hierro a quienes parezca no afectarles el desgaste natural, pero ciertamente les llegará el ocio que los corroerá aún a ellos. Aún en cuanto a los hombres y mujeres comunes y corrientes, el Señor sabe y nos lo hace saber a todos nosotros que no somos sino polvo. Conociendo desafortunadamente siempre todo esto por mi propia experiencia, lo que es la más profunda depresión espiritual, visitándome ella misma en ocasiones, he pensado que podría resultar un consuelo para alguno de ustedes el compartir con cada uno de esta amada audiencia mis ideas al respecto, para que los jóvenes no piensen que alguna extraña les esté aconteciendo cuando la melancolía los invade durante cierto tiempo. Mas los hombres y mujeres silenciosos sepan que aquel sobre quien el sol ha irradiado gozo perfecto no siempre anduvo la luz del día. No es necesario demostrar citando muchos versículos o biografías de algunos hombres eminentes que son la porción de la mayoría de ellos, sino de todos, que ha sido de vez en cuando su postración también. La vida de estos hombres también bastaría para proporcionarnos 1001 ejemplo de todo esto. Y ellos no tenían en absoluto un carácter débil. Su magnífico espíritu también estaba a menudo en el séptimo cielo de la exaltación y con las mismas frecuencias que nosotros al borde del desaliento.
Ni siquiera su lecho de muerte estuvo exento de tormentas. Y podemos ver que estos hombres entraron en su último sueño sollozando como niños muy cansados. Pero en vez de multiplicar los casos, meditemos en las razones por las que Dios permite tales situaciones en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿a qué se debe que los hijos de luz tengan que caminar a veces en una densa oscuridad por todas esas de fallecimientos que tienen, llámese lo que se llame, en sus cuerpos, en sus vidas, en sus relaciones? ¿Por qué se encuentran los heraldos de la aurora sumidos en ocasiones en esas noches más negras y oscuras de nuestras vidas? Me pregunto y me sigo preguntando, ¿no será quizá por qué estos hombres y mujeres siéndoles están rodeados de debilidad y son herederos del dolor? Bien lo dijo el sabio de los apócrifos. Y quiero explicar qué son los apócrifos, que no fueron hombres inspirados por Dios y no formaron parte de ningún versículo en su palabra. Pero ¿qué se dicen de ellos? Que dice lo siguiente, que para grandes trabajos ha sido creado todo hombre, que hay un yugo pesado y que hay sobre los hijos de Adán. Desde el día que salieron del vientre de su madre hasta el día en retorno a la madre de todo, que es la tierra. Sus reflexiones fueron el miedo de sus corazones, las ideas del futuro, el día para su muerte. Desde el que estaba sentado en un trono glorioso hasta que él en tierra y en ceniza estaría humillado, desde el que lleva esa púrpura y corona hasta el que se cubre de tela grosera, solo con furores y envidias, turbaciones, inquietudes, miedos a la muerte, resentimientos y discordias, porque eso es para toda carne del hombre y hasta las bestias, más para los pecadores 7 veces más. Entonces, la gracia nos guarda de muchas de estas cosas, pero por no tener más de la gracia, aún sufrimos hasta de males que podríamos prevenir. Aún bajo la economía de la redención está bien claro que tenemos que padecer debilidades. De otro modo, no habría necesidad de que el Espíritu prometido nos ayudase en las mismas. Resulta ineludible que a veces estemos afligidos. A los hombres buenos se les prometió tribulación en este mundo. Y estos hombres pueden esperar una mayor porción de la misma que los demás. ¿Y qué? Que a fin de que aprendan a compadecerse del afligido pueblo del Señor y ser así pastores y líderes idóneos para un rebaño afligido de dificultades. Dios en su sabiduría hubiera podido enviar espíritus que no tienen cuerpo para que proclamen su palabra. Pero estos no habrían sido capaces de comprender los sentimientos de aquellos estando en este cuerpo que gimen bajo el peso de sus cargas. Él podría haber nombrado como evangelistas a los ángeles, pero los atributos celestiales de estos los habrían descalificado para sentir compasión por todos nosotros los ignorantes. Él también hubiera podido crear hombres de mármol, pero la naturaleza impasible de los mismos habría supuesto un sarcasmo de nuestra flaqueza y una burla de nuestras necesidades. La sabiduría de Dios hubiera podido escoger como vasos de gracia. ¿Para qué? Para hombres y hombres sujetos a pasiones humanas. Y de ahí vienen las lágrimas. ¿De qué? De las perplejidades y el abatimiento, perdónenme. Además, la mayoría de nosotros que nos está faltando salud física de una u otra manera, de vez en cuando nos topamos con alguien mayor de edad, adulto mayor, que no recuerda haber estado enfermo ni un solo día en toda su vida.
Pero la inmensa mayoría de nosotros hemos sufrido de diversas formas de debilidades, ya sea física o mental. Algunas enfermedades corporales, especialmente aquellas relacionadas con nuestro aparato digestivo, el hígado, el páncreas, el vaso, son fuentes abundantes de postraciones físicas y morales. Y por mucho que el hombre luche contra la influencia de las mismas, habrá horas y circunstancias cuando aquellas nos vencerán durante algún tiempo. Pero me pregunto, ¿y qué iremos acerca de las dolencias mentales? ¿Está algún hombre o mujer plenamente cuerda? ¿Acaso no padecemos todos un poco de desequilibrio mental? Algunas mentes parecen estar teñidas de melancolía como un aspecto esencial de sus personalidades. Y de ellas se puede decir que la melancolía los está marcando para sí. Mentes buenas con todo y regidas por los principios más nobles, pero dadas, sin embargo, a ver solo el lado negativo de todas las cosas que le pasan diariamente. Yo creo que si usted vino hoy es porque Dios quería que oyera usted esto hoy. Estas debilidades pueden no suponer detrimento alguno para que alguien tenga una carrera especialmente útil. Hasta es posible que la sabiduría divina se les haya impuesto como condición necesaria para su curso de servicio particular en esta tierra. Pero cuando ya sea en el cuerpo, en la mente, hay causas que predisponen al hombre y a la humildad de su espíritu, que no resulta asombroso que en ciertos momentos oscuros el mismo corazón sucumba a las mismas. Y sorprendentemente es que en muchos casos, y si se pudiera escribir las vidas interiores de hombres y mujeres, lo tendríamos que reconocer así. Algunos hombres y mujeres siguen haciendo su trabajo y hasta muestran un semblante sonriente. La gracia aún tiene sus triunfos, pero la paciencia tiene sus mártires. Los mártires no menos dignos de honor porque las llamas hagan arder sus espíritus en el lugar de sus cuerpos. Es porque su temperatura no va a ser visible para el ojo humano. Vemos que el ministerio de Jeremías es tan aceptable como el de Isaías. Y aún el insociable Jonás es un verdadero profeta del Señor, como Nínive pudo comprobar muy bien. No despreciemos a un cojo. No despreciemos a alguien que le falta un ojo, porque está escrito que arrebatará la presa, sino honrará a aquellos que aún de fallecidos siguen avanzando. Si yo no sé si usted lee la Biblia, esta mujer Lea de los ojos delicados fue más fructífera que la hermosa Raquel. Y las penas de Ana eran más divinas que las jactancias de Penina. Bienaventurados los que lloran, dijo el varón de dolores, y que nadie los considere de otro modo cuando sus lágrimas están adornadas con la gracia. Nosotros que tenemos el tesoro del evangelio en vasos de barro, y nadie se extrañe si ese vaso tiene alguna grieta aquí o allá, que por algún lugar se le está saliendo la unción. Nuestro trabajo, cuando lo comenzamos con fervor, nos expone a ataques de tipo depresivo. Y siempre me pregunto, como ministro, como pastor, ¿quién puede soportar el peso de las almas sin hundirse a veces en el mismo polvo? Los anhelos apasionados por la conversión de los hombres y mujeres, si no se ve plenamente satisfechos, me vuelvo a preguntar, ¿y cuándo se verán? ¿Cuándo se ven? Si siempre están consumiendo su alma de ansiedad y desilusiones. Ver cómo se apartan los optimistas cuando se enfrían los piadosos. Los que profesan ser cristianos abusan de sus privilegios y los pecadores se hacen más osados en su pecado. Iglesia, estas son preguntas que siempre están en mi mente, en nuestras mentes. ¿No es esta visión suficiente para batirnos hasta la tierra?
El reino no está llegando como nosotros quisiéramos. El nombre reverenciado no se santifica como desearíamos y por todo esto deberíamos de llorar. ¿De qué otra manera podríamos estar sino tristes cuando los hombres no creen a nuestro anuncio y el abrazo divino no se les revela? Entonces todo esfuerzo mental tiende a traer agotamiento y depresión. Agotarse este hombre, agotarse y a deprimirse porque el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero lo nuestro es más que un esfuerzo mental, es trabajo del corazón, son dolores de parto en lo más íntimo de nuestra alma. ¿Cuántas veces llegada la noche del día del Señor estamos como si no hubiéramos sorbido completamente la vida? Como que no tenemos sueño, porque tras derramar nuestras almas sobre nuestras congregaciones nos sentimos como jarras de barro vacías que un niño podría hasta quebrar con hacernos algo. Probablemente si fuéramos como Pablo y nos preocupáramos por las almas de un modo más noble, sabríamos más lo que significa ser consumidos por el celo de la casa del Señor. Todos sabemos que tenemos la responsabilidad y el privilegio de consumir nuestras vidas por Jesús. No estamos llamados a ser especies vivientes de hombres perfectamente tampoco preservados, sino sacrificios vivos cuya nuestra suerte es de consumirnos. Debemos gastar y gastarnos, pero nos estamos aprendiendo a guardarnos entre el silencio y poder mimar nuestra carne. Ese trabajo del alma de nosotros los ministros trae periodos ocasionales de agotamiento en los que el corazón y la carne desfallecen. Me quedó a mí grabado la enseñanza de las manos de Moisés que se le hacían pesadas en la intercesión, y cuando Pablo exclamó, y para que estas cosas pudiera decir que es suficiente todo esto. Aún el mismo propio Juan el Bautista se cree que tuvo episodios de fallecimiento, y los apóstoles estaban a veces maravillados y a veces asustados con este hombre. También nuestra posición en la iglesia nos llevará a esto, porque podemos ver a un pastor plenamente equipado para su trabajo. Por lo general será un espíritu siempre solitario, por encima, más allá y aparte de los demás. Los más afectuosos de nuestra congregación o de su congregación no pueden penetrar en sus pensamientos, preocupaciones y tentaciones peculiares. ¿Cómo se puede ver en la tropa militar? Los hombres caminan hombro con hombro junto a muchos compañeros, pero a medida que el oficial aumenta de rango, estos hombres de su nivel se hacen cada vez más escasos. Siempre hay muchos soldados, unos pocos capitanes y coroneles y aún en menor número, pero solo un comandante en jefe habrá. Así sucede también en nuestras iglesias. El hombre a quien Dios levanta como ese líder se convierte en el mismo grado en que es alguien superior, pero en un hombre solitario. Las cimas de la montaña se elevan solamente separadas entre sí y habla únicamente con Dios cuando Él visita sus terribles oleajes. Los hombres de Dios que se levantan por encima de sus semejantes a una comunión más íntima con las cosas celestiales, sienten en sus momentos de mayor debilidad la falta de la comprensión humana. Al igual que nuestro Señor en el Getsemaní, buscando en vano el consuelo de sus discípulos que dormían a su alrededor, se asombró de su apatía de su pequeño grupo de hermanos y volvió a su angustia secreta con una carga aún más pesada sobre sí, porque los había encontrado a sus compañeros más queridos durmiendo. Nadie conoce la soledad de un alma que se ha adelantado a sus semejantes en el celo por el Señor de los ejércitos, sino aquel que la está experimentando. Y no se atreve a revelarla por miedo a que lo crean loco. Tampoco puede esconderla, porque hay un fuego que arde en sus huesos.
y solo va a hallar descanso en la presencia del Señor. El hecho de que nuestro Señor enviara a los discípulos de dos en dos revela que sabía lo que hay en el hombre, pero para alguien como Pablo, me parece a mí, no se encontró ayuda idónea en Bernabé, en Silas o en Lucas. Eran cerritos demasiado bajitos para mantener una conversación elevada con un pico tan alto del Himalaya como el apóstol de los gentiles. Y eso me ha pasado a mí. Esta soledad, la cual, si no me equivoco, muchos la experimentan de mis amados hermanos de batalla. Es una fuente generosa de depresión. Y vemos que en nuestras reuniones fraternales el cultivo de un trato santo con mentes semejantes nos pueden ayudar con la bendición de Dios a poder escapar de su lazo. Nosotros los pastores, cuando permanecemos mucho tiempo sentados en la misma postura, estudiando con atención un libro o guiando el lapicero, es en sí poner a prueba la naturaleza que tenemos, pero sumémosle a esto una habitación calorosa o mucho frío, un cuerpo que lleva tiempo sin ejercitar sus músculos y un corazón cargado de muchas preocupaciones. Y tenemos todos los elementos para preparar un hirviente caldero de desesperación, especialmente en los pocos meses que puede estar el invierno o el verano o la primavera o el mismo otoño. Pero vemos que los ataques de depresión, tal como los hemos experimentado muchas veces, pueden resumirse en un breve catálogo. En primer lugar, tengo que mencionar el momento del gran éxito que todos queremos. Cuando por fin se cumple un deseo sostenido por largo tiempo y cuando Dios se ha glorificado grandemente a través de nosotros y hemos logrado un gran triunfo, lo más posible es que vamos a desfallecer. Usted podría pensar que tu alma en medio de los favores especiales, usted no se ha dado cuenta que usted ha alcanzado el éxito, pero ha desfallecido y por eso vuelve y se mete en más y más y más problemas. Y empieza a tener más depresiones porque usted no entendió, sino que siguió en los otros problemas que no tenía que crear. Y por eso, en medio de esos favores especiales, usted se está elevando hasta la altura del éxtasis y se va a regocijar con un gozo inefable. Pero por lo general va a suceder lo contrario. El Señor pocas veces expone a sus guerreros a los peligros de sus alegrías, por esas victorias alcanzadas. Él sabe que pocos, pero muy pocos, podrían resistir una prueba así. Y por tanto, dice la palabra, se mezcla con amargura la copa de todos esos hombres y mujeres. Pensemos en este hombre, Elías. Después de que el fuego descendió del cielo y los profetas de Baal han sido muertos y la lluvia inundó la tierra infructuosa, para él no hay notas de música autocomplaciente ni ningún pavoneo de vencedor con ropas de triunfo, porque enseguida tuvo que huir de Jezabel y sintiendo la repulsión de su excitación intensa, ora pidiendo su muerte. Aquel que no verá jamás muerte anhela el descanso del sepulcro, igual que el César, el monarca del mundo. En su momento de dolor lloró como un niño enfermo. La pobre naturaleza humana no puede soportar los esfuerzos a que la someten los celestiales triunfos. ¿Qué pasa? Tiene que haber una reacción en tu vida, en nuestra vida, en todos nosotros. Pero ya que están ahí, concentraditos como los veo, iglesia, promesas y bendiciones, necesito de su máxima atención en lo siguiente. Que el exceso de gozo o de excitación debe pagarse a continuación con una depresión.
Porque mientras dura la prueba, la fuerza está a la altura de la emergencia. Pero cuando esta finaliza, la debilidad natural exige el derecho a manifestarse. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando Jacob, sostenido secretamente, pudo luchar toda la noche. Pero una vez acabada la competición empezó a cojear, no sea que se hubiera jactado desmedidamente. Él tuvo que tener esa depresión de quedar dislocada su cadera. El mismo apóstol Pablo pudo verse arrebatado hasta el tercer cielo y oír cosas que nunca había oído, inefables, pero la secuela inevitable de ello le sucedió un aguijón en su carne. Nos dice la Biblia que un mensajero de Satanás lo abofeteó. Ahora nosotros, los seres humanos, no hemos podido soportar la felicidad pura. Ni siquiera los buenos hombres están aún preparados para contar con frentes laureadas y envueltas en mirto, sin soportar una humillación secreta que los mantenga en el lugar debido. Hombres y mujeres se desgastan. ¿En qué? En desestabilizarse por un avivamiento. Son arrebatados por la popularidad, exaltados por el éxito de ganar almas. Entonces seríamos como el tamo que arrebata el viento si no fuera por la fuente, por la misericordia, o por la misericordiosa, más bien, disciplina de la gracia que rompe los barcos de nuestra vanagloria con un fuerte viento que viene del oriente por donde vendrá Cristo y nos arroja a ser náufragos, desnudos, desesperados sobre la roca de los siglos, que es su iglesia. Ante los grandes logros, es muy corriente que usted y yo experimentemos esa misma depresión en cierta medida. Porque cuando contemplamos las dificultades que tenemos por delante, nuestros corazones decaen. En Josué 15:13 dice que lo vemos en los hijos de Anab, que caminaron majestuosamente ante nosotros y en su presencia somos como langostas en nuestra propia estimación. Lo vimos también en las mismas ciudades de Canaán, que se elevaron amullaradas hasta el cielo. ¿Y quiénes somos nosotros para esperar tomarlas? ¿Estamos listos ya para tirar las armas y salir huyendo? Por eso vemos que la misma Nínive es una ciudad o una gran ciudad, se hablaba allí, y huiríamos a Tarsis antes de que enfrentaran con sus ruidosas multitudes que se llenara una iglesia como esta. ¿O estaríamos buscando un barco que nos pueda llevar sosegadamente lejos de este terrible escenario y solo el miedo de una tempestad nos frene con nuestros desleales pasos que tenemos diariamente? Esa fue mi experiencia cuando comencé mi pastorado en Colombia. Mis éxitos me asombraron. Y la perspectiva de la carrera que parecía inaugurarse, en vez de alborozarme, me arrojó al pozo más profundo, al salir del cual proferí misericordia y no hubo lugar para gloriarlo a Él en las alturas. ¿Quién era yo para seguir guiando una multitud? Porque uno es una multitud, 10 son miles de multitudes, 100 millones y millones de multitudes. Me volví a la oscuridad de mi apartamento o emigraría a América para buscar un nido solitario en un bosque como los que hay acá, donde pudiera ser suficiente para las cosas que se me demandaran. Fue justo entonces cuando el telón sobre el trabajo de mi vida se estaba levantando. Y temía lo mismo, o lo que él mismo pudiera
revelar de mí. Espero no haber sido un incrédulo, pero estaba bien atemorizado y lleno de un sentimiento de ineptitud. Tenía el trabajo que una graciosa providencia que se había preparado para mí. Me sentía como un simple niño y temblaba al oír la voz que decía: levántate y trilla los montes y rehúselos a un tamo. Esta depresión vino sobre mí siempre que el Señor estaba preparando una bendición mayor para mi ministerio. Había una nube negra antes de que dicha bendición irrumpiera, la cual cubría el cielo para derramar su diluvio y misericordia sobre mi vida. La depresión se me había convertido para mí en un profeta cubierto de ropas toscas, un Juan el Bautista, anunciándome la pronta venida de la abundante bendición de mi Señor para mi vida. Y así veo que lo han experimentado hombres mucho mejores que yo. Quiero decir lo siguiente, como las palabras de un poeta, que el azote de la vasija la ha hecho más apta para el uso del maestro, y la inmersión en el sufrimiento ha predecido al bautismo del Espíritu Santo. El ayuno proporciona apetito para el banquete. Y el Señor se revela en lo apartado donde te tenga en el desierto para poderte llevar en ese camino hacia Canaán, en donde hay un valle profundo que te conduce a una escollante montaña, porque esa derrota te está preparando para una victoria. El cuervo se envía antes de que la paloma. La hora más oscura de la noche procede al alba. Como dice ese poema, los marineros descienden al abismo, pero con la siguiente ola se elevan hasta el cielo. Sus almas se derriten con la dificultad antes de que Él los guíe al puerto deseado. Iglesia, promesas, bendiciones. También podemos esperar algo, que las mismas aflicciones en medio de un largo periodo de trabajo ininterrumpido, donde siempre uno quisiera coger el arco y tenerlo listo para poder pegarle con esa flecha a un buen punto, pero le da a uno como miedo que se rompa cuando uno quiere estirar el ministerio y como que se van a romper algunos. El repaso de llegar a un reposo es tan necesario para nuestra mente como el sueño para el cuerpo. Los días de reposo son nuestros días de afán. Y si no descansamos algún otro día, sufriremos un colapso. Yo esta semana me dediqué a ser ocioso, perezoso. Aproveché que no estaba mi esposa para dedicarme a ser ocioso, a pensar en cualquier cosa que quería pensar. Pero vi que hasta la misma tierra estaba permaneciendo en ese barbecho y que tenía mis días de reposo. Pero también veo que ustedes no tienen reposo. De ahí comienza la sabiduría y la compasión de nuestro Señor cuando Él le dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansa un poco. En el desierto que estés pasando, descansa. No te amargues. En el desierto donde te está consumiendo tu vida, descansa. No todo es trabajo por dinero, no todo es trabajo para acabar tu salud, no todo es tu salud, muerte. Porque ¿qué pasa cuando los hombres o las mujeres desfallecen? Cuando las multitudes son como ovejas sin pastor sobre los montes. Cuando nos habló Jesús de guardar reposo, cuando los escribas y fariseos como lobos rapaces estaban destruyendo el rebaño. Se llevó a sus seguidores de excursión a un tranquilo lugar de descanso. Mi pregunta,
¿Hay algún enfurecido celote que denuncie un descuido tan atroz de las necesidades presentes y perentorias que podamos tener en este ministerio cuando nosotros vayamos en septiembre? ¿Será que cuando volvamos encontremos a este grupo que está aquí o se dispersó y se fue para otro lugar? ¿O ustedes están dispersándose poco a poco para irse para otro lugar? Que denuncie un descuido tan atroz de estas necesidades presentes y perentorias, sí. Dejémosles que se desvaríe en su locura el maestro. No, porque el maestro es demasiado sabio como para dejar que sus hombres y mujeres se agoten y se apague la luz en Israel. El tiempo de descanso no es tiempo perdido, sino una economía para adquirir nuevas fuerzas. Usted no puede escoger un día cualquiera. Usted tiene que escoger el día que Dios le tiene para su descanso. Yo abusé, me fui toda la semana. Casi no tengo tiempo para hacer muchas cosas. Pero me relajé y aprendí cosas en ese descanso de reposo que me di. Aprendí. Miremos cuando un sembrador en los días de verano, como tanto para cortar antes de que el sol se ponga, vemos que él se detiene en su tarea, como acá que nos toca estar pasando la máquina en el jardín y los vecinos pasan y dicen, uy, en esa casa como que son haraganes. Pero yo busco siempre, ahora me compré una lima para afilar las cuchillas de la máquina y comienzo a pasarla de arriba abajo por la cuchilla y hago su ruido tintineante y me pongo a pensar. Se trata de una música muy vana. ¿Esta acaso me está desperdiciando momentos preciosos que debería estar pensando en otras cosas? Pero cuánto podría haber estado sembrando mientras arrancaba estas chirriantes notas de su cuchilla o esta cuchilla, y en vez de estar allá con la máquina trabajando por este lado y por el otro lado. Pero cuando estaba afilando estas cuchillas, me estaba rindiendo mucho más cuando volví a aplicar la fuerza a esos largos vaivenes que dejan esta hierba que parece, yo no sé qué parece, no voy a decir ninguna mala palabra, pero se tienden hileras delante de uno que uno le acabó de pasar la máquina y a los 2 días está como esa gente que se levanta con el pelo así alborotado. Y yo digo otra vez y yo vuelvo y paso, pero ¿cómo otra vez? Ya en 10 días me toca otra vez. Así mismo, iglesia, una pequeña pausa prepara tu mente para un mayor servicio en la buena causa. Los pescadores deben remendar sus redes y nosotros de vez en cuando tenemos que preparar nuestro desgaste mental y disponer nuestra maquinaria para el servicio futuro. 10 días se pasan rápido y vaya, hágalo otra vez. Y me toca 4 máquinas. Yo solito, que nunca pensé que llegaría a hacer eso acá. Ya he cogido como musculatura, ya he cogido piernas, ya me evité el ir al gimnasio. Es como cuando alguien quiere ir a pescar y tira el remo día tras día, pero a la iglesia es así. Uno tiene que tirar ese remo día tras día como hombres y mujeres que no tienen vacaciones. Pero no es apropiado esto para el hombre mortal. Es prudente darse un permiso, mi amada iglesia, de vez en cuando. ¿Por qué? Porque a la larga harás más haciendo menos algunas veces, pero seguir y seguir perpetuamente sin esparcimiento puede ser apropiado para los espíritus que se han emancipado de este pesado barro, este cuerpo. Pero mientras estamos en este tabernáculo debemos de vez en cuando gritar ¡alto! Y servir al Señor mediante una santa inactividad y un ocio consagrado. Que ninguna de nuestras conciencias tiernas dude acerca de la legitimidad de dejar los arneses que usan los hombres que se suben para arreglar las fachadas de los edificios,
sino que aprenda de la experiencia de otros sobre la necesidad y el deber de darse el descanso oportuno para su cuerpo. No es que como Jorge Vázquez, se sentó toda la semana a hacer ocio. No, no lo puedo volver a hacer. ¿Por qué? Porque hay un golpe que se llama descorazonador que ha batido sobre algunas veces nuestros corazones de los hombres que le servimos a Dios. Me pasó con el hermano en quien más confiaba, se convirtió en un traidor. Cuando Judas levantó el calcañar contra el hombre que de él se fiaba y al predicador le falló por el momento su corazón, todos somos demasiado dados a apoyarnos en el brazo de carne. No me diga que usted se apoya en la voluntad de Dios. Usted se apoya más en el brazo de la carne, de la carne, de la carne. Y no le digo los nombres de quiénes son los brazos de la carne que te apoyas. Y esa propensión nos viene mucho para nuestros pesares. Ah, es que me hicieron. Ah, es que me están haciendo. Ah, es que están diciendo. ¿Qué me importa a mí? Decía la alabanza. Igualmente abrumador resulta cuando un miembro de la congregación honrado y querido sea la tentación y deshonra el nombre del sagrado que se le dio. Me ha pasado a mí. ¿Hay cualquier cosa mejor que esta? Esto hace que el predicador anhele apartarse a alguna cabaña situada en un desierto donde no haya ni agua ni comida, donde esconder para siempre su cabeza y no oír más las burlas blasfemas de los impíos, porque no son los hijos de Dios, sino los impíos que dicen que son hijos de Dios los que se están burlando de ti. 10 años, 20 años, 30 años de duro trabajo no nos quita tanta vida como cuando perdemos unas pocas horas. Si saben o se acuerdan de estos dos nombres, al lado de estos dos traidores, Ahitofel y Demas, los apóstatas. La contienda, la división, la calumnia, las críticas necias han dejado postrados a menudo algunos hombres piadosos y los han hecho caminar como si llevasen una espada así clavada hacia abajo. Las palabras duras hieren muy profundamente a las mentes delicadas, porque eso sí somos de mente delicadas. Y mucho más de los mejores pastores y servidores, debido a su misma espiritualidad, es su carácter. Somos excepcionalmente sensibles, demasiado sensibles para el mundo en que vivimos. Una patada violenta que apenas movería un caballo mataría sin duda a un ministro bien sano. La experiencia hace que el alma se endurezca contra los golpes duros que son inevitables en nuestra lucha. Pero en un principio estas cosas nos desestabilizan por completo y nos envían a casa envueltos en el temor de una gran oscuridad. Son muchas las pruebas que tenemos que soportar como pastores. Y aquellas causadas por la ingratitud de quienes dicen ser cristianos son más difíciles de llevar que los mismos ataques groseros de nuestros enemigos declarados. Que ningún hombre que busca la paz mental quiere llevar una vida tranquila en el ministerio. Si lo hace, escapará del mismo decepcionado, como me ha pasado a mí. Pero pasa un momento que la misericordiosa aplicación a mi alma del texto, a él ha exaltado Dios el Padre, para poderme despertar de ese sueño horrible. El hecho de que por mucho que sufran sus hombres, Jesús sigue siendo magnífico. Él nos devuelve la razón sosegada y la paz. En caso de que una calamidad tan terrible aconteciera a alguno de ustedes, esto debería esperar pacientemente y aguardar en quietud de nuevo la salvación de Dios, de Cristo. Cuando los problemas se multiplican,
y los motivos de desaliento suceden unos a otros formando una larga fila como los mensajeros de Job. Entonces también en medio de la turbación que se ocasiona por las malas noticias, viene el abatimiento que despoja el corazón de ese hombre que sirve de toda su paz. Porque empieza un goteo de todas esas palabras. Es un goteo que continúa erosionando la roca. Las mentes más valientes empiezan a sentir ese desgaste de las aflicciones reiteradas. La despensa vacía se convierte en una prueba más severa aún por la enfermedad de la esposa o del esposo o la pérdida de un hijo. Y si a los comentarios mezquinos de los oyentes se suma la oposición de los líderes y la frialdad de los miembros, entonces es muy posible que clamemos como Jacob. ¿Y qué dijo Jacob? Contra mí son todas estas cosas. Cuando David volvió de Siclá y se encontró con la ciudad quemada, los bienes saqueados y que las esposas fueron llevadas cautivas y sus soldados listos para apedrearlo a él, leemos que David se fortaleció en Jehová su Dios y bien estuvo que pudiera hacerlo. Usted también tiene que fortalecerse en él. De otro modo, oiga mi iglesia, de otro modo hubiera usted desmayado o yo desmayaría si no creemos que veremos la bondad del Señor. ¿En qué? En la tierra de estos vivientes. Porque hay muchas aflicciones acumuladas que se refuerzan unas con otras y otras con otras y aumenta su peso. Ellas cooperan entre sí, esas aflicciones. Y como una banda de ladrones empiezan a destruir tu bienestar despiadadamente. Entonces viene una ola tras otra y empieza un arduo trabajo. Pero aunque usted sea un recio nadador y donde usted puede concluir que dos mares ponen en apuro tu capacidad y ponen en apuro también las piezas de madera de los barcos más apropiadas para navegar, pero hay una pausa reglamentaria entre las bofetadas de la adversidad que el espíritu se tiene que mantener alerta. Este mal siempre nos sobrevendrá a nosotros sin saber por qué y que lo hace tanto difícil ahuyentarlo. No se puede razonar con la depresión sin causa. Ni la misma arpa de David era capaz de encantar con sus dulces conversaciones para que se fuera. En la misma lucha con la niebla que es como hacerlo con una desesperación de amorfa indefinible y sin embargo que todo lo nubla. No nos concedemos compasión alguna en este caso, ya que al vernos turbados sin una causa manifiesta parece demasiado irracional y hasta se vuelve pecaminoso. No obstante, el hombre, la mujer que está turbada en lo más profundo de su espíritu, empieza que hay quienes se burlan de esa melancolía sintiendo aflicción por una hora. Y entonces te preguntan, ¿estás bien? Y usted le dice, sí, ya estoy mejorando. Y vuelven al otro día, ¿estás bien? Sí, ya como que estoy mejor. Pero usted adentro sabe que no está mejor. Porque hay una risa que se quiere compartir o se va a convertir en compasión. Entonces, yo quiero terminar con esto, iglesia. Cuando Simón Pedro se hundió, Jesús lo tomó de la mano. Pero el demonio interior le rasgó y le destrozó su pobre niño, que hasta que la palabra autoridad que le mandó salir de él no pudo sostenerse de la mano de Jesús. Cuando nosotros nos vemos asediados por terribles temores y oprimidos por intolerables pesadillas, es ahí donde nosotros vamos a necesitar que salga el sol de justicia y que todos esos males generados por nuestras tinieblas sean arrojadas afuera. Pero nada menos que esto será capaz de librar el alma del horror. Por eso los formadores espirituales que demostraron en sus propios casos que poco vale la ayuda del hombre si el Señor retira la luz de su alma como personas que somos iluminados por él.
Si indagamos por qué los hombres siervos del Rey Jesús deben atravesar tan a menudo el valle de sombra de muerte, la respuesta no sería difícil de encontrar, porque todo esto promueve la forma de obrar del Señor que se resume en estas palabras: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces Él tiene que usar esos instrumentos. Entonces la lección de la sabiduría es: no sigas desmayando por los conflictos de tu alma. No te consideres una cosa extraña. Tú tienes una experiencia ordinaria de tus pastores. Si el poder de la depresión es más grande de lo normal, no pienses que tu utilidad ha terminado. No pierdas tus confianzas porque tienes grande galardón. Aunque el pie del enemigo esté sobre tu cuello apretándote, confía en que te levantarás y le vencerás. Echa la carga del presente juntamente con el pecado del pasado y el temor del futuro sobre el Señor, el cual no te desamparará. Hombres y mujeres que están hoy conmigo, viva día a día y hora a hora. Y mi consejo: no confíes en fórmulas ni en sentimientos, y valora más. ¿Qué valora más? Un grano de fe que una tonelada de entusiasmo. Esa se la dejo. No confíes más en tus fórmulas de tus sentimientos. Valora más un grano de fe que una tonelada de entusiasmo. Confía solo en Dios y no te apoyes en las cañas de la ayuda humana. No te sorprendas si te fallan los amigos. Estás en un mundo falible. Nunca cuentes con el estado de no cambiar, de no poder cambiar el hombre. Pero si puedes dar por hecha su inconstancia sin miedo a equivocarte, haga lo que los discípulos de Jesús hicieron: lo abandonaron. Y no te asombres si tus partidarios se van detrás de otros maestros. Y puesto que cuando estaban contigo no eran tu todo, no los habías perdido todo con su partida hasta que se fueron. Sirve a Dios con todas tus fuerzas mientras arde aún la vela. Y luego, cuando se apague por algún tiempo, tengas menos que lamentar. Hombres y mujeres, conténtate siendo nada, porque eso es lo que somos. Cuando tu propia falta de contenido o profundidad se hace dolorosamente patente para tu conciencia, repréndete por haber siquiera soñado con estar lleno o salvo en el Señor. No te aferres a las recompensas presentes. Sea agradecido, agradecida por los pagos a cuenta a lo largo del camino, pero busca el gozo del galardón futuro. Sigue sirviendo con doble fervor a tu Señor cuando no hay delante de ti ningún resultado visible. Cualquier simplón puede ir por el camino estrecho a la luz del día, pero la rara sabiduría de la fe nos capacita para seguir adelante en la oscuridad con precisión infalible, puesto que va de la mano de su gran guía. Y usted ya lo sabe, el consumador de la fe, Jesucristo. Entre esto y el cielo puede haber algún tiempo más tormentoso, pero tu cabeza dé con las promesas que te van a proveer para todo esto. No nos desviemos en nada de la senda que el llamado divino nos ha impulsado a seguir. Iglesia, promesas y bendiciones. Vengan los días buenos o malos, el púlpito es nuestro atalaya y el ministerio nuestra lucha. Séanos concedido que cuando nos podamos ver en rostro, que cuando no podamos ver en rostro, más bien de nuestro Señor, confiemos bajo la sombra de sus alas y nosotros podamos acordarnos que bajo las alas del Altísimo siempre estaremos protegidos de todo el fallecimiento, de toda depresión, de toda angustia, de toda necesidad. Si has llegado hasta aquí tu vida y tú no ves nada, es porque no hay nada. Pero el Señor sí ve muchas cosas en ti. ¿Qué fue lo que le dije? No te bases en qué. ¿En tus qué? Sentimientos. No te bases en ellos. Vale más un grano de fe. Vale más. No. ¿Qué es lo que vale? Tu confianza en Él. Aunque te mire como te mire. Aunque no te quiera. Aunque no sientas un contenido de profundidad, que muchos tengan conciencia de lo que tú haces, Él sí lo hace. Él es el que hace todo. Él es el que siempre hará todo, porque sobre tu cabeza, caerán las promesas
en donde Él te proveerá para todo esto. ¿Cuántos dicen amén? En cada amanecer, una promesa para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que